Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se debate convención desde este ex Congreso Nacional Virtual. Cuando se cumple un mes de funcionamiento de la Convención Constitucional, tenemos mucho que mostrarles. La vez pasada comenzamos monitoreando lo que ocurría al interior del ex Congreso Nacional, cómo estaban votando las distintas alianzas políticas. Bueno, hoy gracias al Instituto Milenio, los datos y a Plataforma Telar, vamos a poder saber qué está ocurriendo afuera de esta convención, cómo la comunidad está recibiendo este proceso constituyente. Vamos a escuchar qué están pensando los paneles de mujeres de lugares muy distintos de Chile y los niños, qué les gusta y qué no les gusta de sus barrios, a los niños, a las niñas, bueno, y además cómo sueñan Chile. Eso junto a un interesante panel de debate contingente con 3 convencionales en Aquí se debate convención. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos de inmediato. Estamos al interior del ex Congreso virtual. Me estoy poniendo la mascarilla porque aquí no estamos al aire libre como antes y ya estamos más cerca además de los invitados, así es que hay que respetar todas las normas. La pandemia sigue, 10 de la noche con 34 minutos y le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Bienvenido Marcos Barraza, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por invitarme. Está bonito nuestro ex Congreso virtual, ¿o no? Sí, es un poco desorientador. Bueno, le damos la bienvenida, representante de Aprodignidad del Partido Comunista, bienvenido. Hay un pendiente que ya lo vamos a presentar, pero primero le damos la bienvenida a Alondra Carrillo. Alondra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida a este ex Congreso Nacional Virtual, convencional del Distrito 14. 12. 12. Tienes toda la razón, del 12, independiente, los movimientos sociales constituyentes, es bien importante contarle a la gente. Están las listas que hemos conversado anteriormente, hay independientes no neutrales, están los de la lista del pueblo también, y este grupo es muy relevante también, movimientos sociales constituyentes también. Ahí tenemos entonces otro de los grupos que con el tiempo ustedes van a ir conociendo y manejando mejor. Queremos ser súper transparentes, estamos en vivo y en directo, y ya viene en camino nuestro tercer invitado, Ignacio Achurra, de Aprodignidad, así es que ya va a venir en un ratito más. Pero antes los quiero invitar a ustedes, que están invitados, y también a ustedes en sus casas, a que tomemos contacto con nuestra periodista acreditada en la Convención Constitucional, Josefina de la Fuente. Ahí te vemos. José, muchas gracias nuevamente. Nos contactamos para ir viendo las claves de lo que ha ocurrido y las claves que vienen. Y lo primero que quiero preguntarte es por uno de los hechos más relevantes. ¿Qué es lo que ocurrió con este anuncio de presentación a la Comisión de Ética? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Cuéntame, José. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, venimos desde el ex Congreso Nacional donde se estaban sesionando distintas comisiones y estaba sesionando la Comisión de Ética, donde es coordinador, de hecho, Marcos Barraza, que está ahí en el estudio. Y efectivamente hubo 3 convencionales de Chile Vamos, Arturo Zúñiga, Catherine Montealegre y Luciano Silva, que hicieron una petición para que la Comisión de Ética se pronunciara eventualmente de la importancia del rol institucional que tiene la mesa de la Convención. Esto porque están molestos por algunas entrevistas que han dado, en particular la presidenta Loncón y el vicepresidente Jaime Baza. Ayer, por ejemplo, hubo una entrevista en el diario El Mercurio donde la presidenta Elisa Loncón dijo que ella no tenía el estándar de Mandela para pedir que bajaran las armas en respuesta a una pregunta por el tema de la violencia en la zona macro, zona sur. Y ahí dicen los convencionales de Chile Vamos que parte del rol institucional de ser presidenta de este órgano es condenar la violencia. Además, están molestos por una entrevista que dio en Mentiras Verdaderas donde se refirió a un sector privilegiado y por tanto quieren poner en discusión en esa comisión si es que efectivamente se le va a pedir un estándar distinto a quienes son parte de la mesa directiva respecto si tienen que mostrar cierta imparcialidad. Escuchemos lo que dijo Arturo Zúñiga el día de hoy y Catherine Montealegre respecto a esta petición que le van a hacer a la Comisión de Ética. Y cuando vemos que se insiste en no condenar la violencia, cuando vemos que se insiste en establecer una cultura de la cancelación y de lucha de clases, es que creemos que eso va en el camino contrario a lo cual nosotros vemos como un buen ambiente para poder llegar a establecer una nueva constitución. Y es por eso que hemos elaborado un documento en donde está firmado
por Catherine Montalegre, por Luciano Silva y por mí, en el sentido de que podamos tomar todas estas declaraciones que se han hecho y podamos conversar en el seno de la Comisión Transitoria de Ética. Esperamos que esta propuesta sea tomada en consideración. Es una petición en donde la Comisión de Ética se pueda pronunciar estableciendo cuál es la importancia del rol institucional que tiene la mesa directiva y que se puedan obviamente poner el foco en que ningún miembro de la mesa directiva puede establecer opiniones personales cuando se le comentan o se le preguntan temas que son verdaderamente materias de la convencional constituyente. Uno de los temas es ese, ya lo vamos a estar conversando aquí con nuestros invitados. Josefina, otro de los temas es la incorporación de las vicepresidencias. Ya están instaladas estas 7 vicepresidencias y hay una particularidad. Al final, por el sistema de votación que se eligió, está también la derecha representada en esa mesa ampliada. Exactamente, habían dos métodos que se postulaban para poder elegir estas vicepresidencias. Estaba el tema de la votación papal, que defendían algunas personas, por ejemplo, de la lista del pueblo, independientes, pueblos originarios, Chile Digno. Y había otra propuesta que decía que se tenía que elegir a estas 7 vicepresidencias a través del sistema de patrocinios. Una propuesta que originalmente fue propuesta por la mesa, por el vicepresidente Jaime Baza y la presidenta Elisa Loncón. Finalmente se inclinaron por elegir las vicepresidencias a través de patrocinios y hubo 2 hechos políticos importantes. Uno, que hubo una especie de conflicto, desencuentro en Apruebo Dignidad, porque el Frente Amplio, que tenía cerca de 16 patrocinios, decidió dividir estas firmas y estos apoyos a distintos convencionales, argumentando que querían representatividad en la mesa. Por esa razón, Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, que también es del bloque Apruebo Dignidad, no alcanzó a tener estos 21 patrocinios para poder instalarse en esta mesa, y finalmente Chile Digno le entrega sus patrocinios y apoyo a Elisa Justina Novich, que es de los movimientos sociales constituyentes, una mujer de región de Magallanes, y entonces ella integra entonces estas vicepresidencias. Ahí Bárbara Sepúlveda, un tanto molesta, dice que por esta falta de apoyo de Frente Amplio se debilita el Pacto de Apruebo Dignidad, se presidencializa un poco el conflicto, y también dicen que el Frente Amplio no cumplió su compromiso porque ellos le entregaron votos a Jaime Baza el día de la instalación de la convención y no tuvieron una retribución a cambio de eso, Mónica. Sí. Han habido varias polémicas, ya vamos a estar hablando de otras de ellas, también el rol de Elisa Loncón y las declaraciones cruzadas con Marcela Cubillos, pero tú hablabas de una división de Apruebo Dignidad en la Convención Constituyente. Yo quiero preguntarte por otra de las divisiones de las cuales comienza ya a hablarse no solo en off, sino que en on, y me refiero a Chile Vamos. ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, hay convencionales que ya derechamente en micrófono dicen que hay 2 almas de Chile Vamos, y de hecho en las vicepresidencias un sector liderado por el sector más duro, podríamos decir, de Chile Vamos, con la UDI y otros 3 convencionales que se unieron a este grupo, presentaron como candidato y como vicepresidente a Rodrigo Álvarez. Dicen algunos sectores de Renovación Nacional y Herbópolis que se les impuso el nombre de Rodrigo Álvarez, y entonces este grupo decidió hablar y hacer alianzas con el sector de Independientes No Neutrales, y finalmente aprobaron y le dieron sus patrocinios a la candidata de Independientes No Neutrales, Lorena Céspedes, que también recibió firmas de la lista del apruebo y también del Frente Amplio, y por tanto dicen que esto es un gesto de que ellos están dispuestos a dialogar con un sector más de centro, desmarcándose también del otro sector de la derecha, que es más duro. ¿Y qué pasa mañana? Porque mañana hay varios hechos que son relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la Comisión de Asignaciones. ¿Qué pasa con aquello? Sí, mira, mañana está el Pleno y tienen una tabla bastante extensa dentro de las cosas que tienen que aprobar y ratificar este Comité Externo de Asignaciones, que es muy importante porque tienen más o menos bloqueados los recursos de las asignaciones de los convencionales y por tanto están pagando viáticos y otro tipo de cosas con la caja chica, podríamos decir, y por tanto a medida que se avance en esto entonces se puede regularizar el tema presupuestario. Eso está en tabla, además se tiene que dar un informe de lo que han hecho las distintas comisiones, de lo que ha hecho la mesa. Recordemos que el miércoles ya se cumple un mes desde que se instaló la Convención Constitucional. Tú estabas en esa transmisión, ha pasado bastante rápido el tiempo y han trabajado arduamente, yo diría que de manera bastante eficiente, para instalar estas comisiones. Eso es lo que está en tabla, pero también hay algo bien importante y que tiene que ver con lo que no es tabla, pero podría ser parte de la discusión, y tiene que ver con Jorge Arancibia. Jorge Arancibia es parte de la Comisión de Derechos Humanos y la semana pasada
se dio a conocer una carta de agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y también de detenidos desaparecidos que cuestionaban la participación y el rol de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos. Relevaban ellos que había sido edecán del dictador Augusto Pinochet y que por tanto no consideraban que era oportuno, manifestaban su indignación y preocupación ante la presencia de Jorge Arancibia. Desde la derecha dicen que él fue electo democráticamente, que puede estar ahí, que ha tenido una carrera que la respalda, expresiones democráticas y que por tanto él no va a renunciar de esa Comisión de Derechos Humanos, pero lo quieren discutir el día de mañana algunos convencionales y vamos a ver si es que hay espacio en la tabla, Mónica. Es que eso te iba a preguntar, porque más allá de que no esté formalmente en la tabla de mañana en el Pleno, igual muchos creen que podría ponerse en el tema o en la discusión, que puede ser parte de lo que ocurra mañana, justamente, entre otras cosas, por lo que tú mencionabas, porque entraría esta carta de familiares de ejecutados políticos que mientras en la centroderecha o en la derecha ven, como dicen, esto es legítimo, su incorporación, desde el punto de vista de sectores de la oposición y también de familiares víctimas de la dictadura, dicen esto es una provocación, por lo tanto igual, más allá de que no esté en tabla, podría mañana tratarse, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se hace al inicio de la sesión es que se hace una especie de lectura de algunos informes que han llegado y esa carta debería haber llegado entonces al Pleno y por tanto se podría poner a discusión, depende si es que efectivamente hay espacio para eso. Algunos convencionales de todas maneras quieren discutir el tema y algo que es importante, quizás Marcos Barraza pueda hablar al respecto, que también dicen que la Comisión de Ética tendría que pronunciarse y también ver qué se hace efectivamente con la presencia de Jorge Arancibia. En la derecha insisten que fue elegido democráticamente, que puede estar ahí y el mismo Jorge Arancibia dice que él no ha tenido conductas negacionistas y defiende su participación, dice que no va a renunciar. Así que ese va a ser un tema al que hay que ponerle ojo el día de mañana. Y bueno, esta semana también se tiene que avanzar el tema de las comisiones, como te decía yo. Ya hay plazos bastante establecidos, específicos. Dijo Jaime Baza que durante agosto se tienen que trabajar en las comisiones. Probablemente discutir el tema del contenido en septiembre, pero han avanzado rápido. Nosotros veníamos de ahí, terminaron la comisión de reglamento, donde está Londra incluso. Estuvieron recibiendo audiencias públicas, tienen muchísimas organizaciones ahí inscritas. Así que todo está en marcha, van avanzando rápido para poder cumplir con los plazos. Sobre todo la comisión de reglamento, que es el corazón de lo que se está haciendo ahora, para poder discutir entonces lo que sigue en el más corto plazo posible, digamos. Josefina Lafuente, nuestra periodista acreditada en la Convención Constitucional, muchísimas gracias y vamos a discutir de todos esos temas y más aquí con nuestros invitados. Muchas gracias. Buenas noches. Despedimos a Josefina, le damos la bienvenida por fin, que nos hizo sufrir Ignacio Achurra, pero llegó. Muchas gracias, bienvenido. Mónica? Yo estaba desde muy tempranito esperando que me fueran a buscar, pero... Está bien. Son contingencias, no importa. Es una prueba que estamos en vivo y en directo haciendo este programa aquí en el ex Congreso Nacional. Bonito nos quedó el ex Congreso virtual. Hermoso. Está hermoso. Ya, quiero comenzar de inmediato porque hay tantos temas que tratar y una de las razones de que los tengamos ustedes tres de invitados es para analizar este primer mes de la convención, que va a ser más tema de la segunda parte de debate, pero también de lo que ha ocurrido al interior de la oposición, a diferencia de lo que conversábamos la semana pasada. Y yo quiero preguntarles primero, Alondra, en esta parte, no a ti, después te tengo unas preguntas especiales para ti, pero primero a ustedes dos quiero preguntarles, ¿por qué no votan juntos o por qué están descoordinados en la convención el Partido Comunista y el Frente Amplio, o Chile Digno y el Frente Amplio? ¿Quién parte? Mira, yo creo que hay varias formas de analizar, digamos, o de encarar la pregunta. Digamos la directa, la políticamente correcta. En primer lugar, no es que hayamos votado todos no juntos, digamos. Hay muchas cosas que la hemos votado en conjunto, muchas cosas que nosotros nos hemos plegado a propuestas de Chile Digno, particularmente del Partido Comunista, que hemos apoyado. Ahora, la Convención Constitucional es un espacio muy nuevo en el que nos estamos, de alguna manera, constituyendo también grupos que somos diversos. Yo quiero hacer un punto aquí. El Frente Amplio, las 16 personas que formamos parte del Frente Amplio, tienen una constitución distinta a las tradicionales de los partidos. Más de la mitad de las personas son independientes. Ya, y ese es un punto, ese es un punto importante porque no son militantes de partidos, sino que independientes, por lo tanto no tendrían tal vez que hacerles caso a las orgánicas de partido, pero yo quiero preguntarle a Marcos Barraza, ¿cómo sienten el hecho de que no tuvieran el respaldo del Frente Amplio para uno de los cargos de las vicepresidencias que ustedes pretendían? Se lo puede decir a su compañero. Yo creo que fue una falta de reciprocidad, porque no es un problema de retribución, como señalaste tú, Mónica, al inicio de la presentación. Nosotros, para la Constitución, a partir de la elección de la presidenta, la vicepresidenta y el vicepresidente de la Convención Constituyente,
concurrimos en tanto alianza y pacto con los votos de manera integral. Concretamente 10 votos. 10 votos que aseguraron la elección del vicepresidente sin ningún remilgo. Todos en bloque en el fondo para, Sí, para por Baza. cierto. ¿Ya? Y indistintamente de que en el Frente Amplio existan independientes, que es un atributo ciertamente, lo que esperábamos en tanto alianza era que esa reciprocidad se expresara más allá de las tensiones, diferencias o descoordinaciones. Yo creo que lo que quedó de manifiesto en la primaria es que el Pacto Apruebo Dignidad tiene un potencial en términos de proyecto antineoliberal que quedó demostrado en los casi Ya. más de 2 millones de Ignacio, para que personas hayamos que podido votaron. después incorporar a Londra también. pero ¿ya? Hay que esforzarse porque hayan convergencias en las miradas políticas y no divergencias. Y ahí hay un Y tema reciprocidades, me imagino también que Reciprocidad, esperan. pero hay un tema central. La Convención Constituyente está recreando la institucionalidad en el país. Y lo que no debiese ocurrir es que se privilegien lógicas anacrónicas de la democracia de los acuerdos, porque al final del día el resultado es que Chile Digno quedó excluido de la mesa y la derecha quedó adentro. ¿Lógicas anacrónicas están replicando? Sí, no, yo diría todo lo contrario. ¿Como sí o no? Yo diría todo lo contrario. Ah, no, todo lo contrario. no, yo diría todo lo contrario. Nosotros lo que hemos replicado precisamente, o lo que hemos generado, es una forma distinta de hacer política en donde atendemos, por ejemplo, las particularidades de nuestro grupo. Aquí hay gente de regiones, hay gente, por ejemplo, que votó porque consideraba que en la mesa era fundamental que hubiera gente del mundo LGTBI, gente de regiones, mujeres. Es decir, hay una diversidad. Pero yo quisiera decirle algo a Marco respecto a la reciprocidad. Dígaselo mirándolo Sí, él, ¿no? la reciprocidad, Marco, también implica ese cumplimiento, digamos, de ciertos acuerdos que tú has manifestado acá. Y uno de esos acuerdos basales del Pacto Apruebo Dignidad tiene que ver con el apoyo irrestricto de quien ha obtenido el triunfo en la primaria, ¿no? Y ese apoyo, yo te pregunto directamente, yo no sé si tú has brindado el apoyo a Gabriel Boric, que ha sido el triunfador de la primaria de Apruebo Dignidad, porque me parece que ahí hay también una cuestión de reciprocidad. Y la reciprocidad Ya, también... un segundito, tiene- porque la idea es que todos, que todos vayan interviniendo. Antes de que responda Marcos, quiero dar la palabra a Alondra. Alondra, ¿cómo puede afectar estas pugnas, en parte de la oposición, el trabajo de la convención desde tu mirada? ¿Cómo los ves a ellos? Yo creo que en parte esa pregunta sobrevalúa un poco el rol, ¿no?, que han tenido particularmente estas disputas al Ojo, es solo interior de la pregunta, tú me puedes decir construcción. que no afecta en nada, es una No, pregunta. no, solo digo, creo que lo sobrevalúa, ¿no? Porque en general, al menos la disposición que hemos visto ha sido de parte de, por lo menos las fuerzas de Chile Digno, a plegarse a muchas de las iniciativas que se han levantado desde las fuerzas que hacen parte de la vocería de los pueblos. Yo pienso que la centralidad está puesta no tanto en cómo se expresan al interior de la Convención Constitucional tensiones electorales que van a cruzar necesariamente a un pacto como este, que está además discutiendo las parlamentarias, está discutiendo las listas parlamentarias, si van a ir juntos, van a ir separados. Y yo al menos espero que la centralidad esté puesta en seguir haciendo avanzar una política transformadora y esa política transformadora no se está perdiendo hoy, por lo menos desde mi punto de vista, en esos Ya. entuertos, y afortunadamente hay sectores que estamos teniendo la posibilidad de seguir desplegando, ¿no?, estas Igual, dices tú. iniciativas. Entiendo. Y que no vamos a dejar de trabajar porque haya conflictos partidarios entre las fuerzas que integran la Convención Voy a dejar Constitucional. al pie de página para después preguntarte, porque tú hablabas de que Chile Digno se ha plegado a esas cosas, y que ya te voy a preguntar por el Frente Amplio cuál es tu evaluación. Le preguntaban, lo emplazaba Ignacio, Marcos, si es que usted le había dado ese apoyo irrestricto a Sí, Gabriel Boric. Sin duda. Si Gabriel Boric es el candidato de la alianza Pacto Apruebo Dignidad y él ganó en buena ley la primaria y en consecuencia es el candidato que hay que impulsar. Pero con la misma honestidad yo también a través de los medios sugerí y propuse a Gabriel Boric que tomara el liderazgo que le permita tener una coalición con capacidad de gobernabilidad. Y ese es un tema central. Y una gobernabilidad transformadora, porque en los medios se pone el debate exclusivamente en el problema de las ideas que van a sostener el programa, en términos de transformación, que por cierto es correcto. Sin embargo, aquí también hay una discusión sobre, podríamos decir, la estrategia antineoliberal que va a desplegar el gobierno de la Apruebo Dignidad.
Y lo quiero plantear de esa manera. Perdón, para no malentenderlo, porque usted tiene alguna duda de que, No, lo que tengo- que se concrete o No, que se pueda no. concretar ese proyecto Es que- antineoliberal Sí, si lo no, dirige... sí, es que por eso no hago sé si el lo di- dirige es la mejor palabra, tal vez si lo lidera Gabriel Boric. No, si no es eso. Es que hago precisión de la idea. El problema no son exclusivamente la dimensión de las ideas de un programa, que es muy necesario, ciertamente, profundizarlas desde el punto de vista de un gobierno post-neoliberal. También es necesario tener una estrategia de gobierno post-neoliberal. Y una estrategia de gobierno post-neoliberal con la misma derecha que luego de ser electa cuestiona a la presidenta y a la vicepresidenta, a la presidenta y al vicepresidente de la Convención Constituyente, no es una buena Entiendo señal. el punto. Vamos a ir a esos temas también para ir cerrando. Ignacio, después Alondra, que habíamos dejado un tema pendiente con Alondra también. Yo comparto plenamente con Marcos de que nosotros necesitamos generar y potenciar este proyecto de gobierno que tenemos, que es Apruebo Dignidad, que tiene como un objetivo central superar el neoliberalismo. El Frente Amplio es un conglomerado antineoliberal, nace desde esa matriz, pero entiendo en las palabras de Marco que subyace la idea como de que nosotros estuviéramos teniendo una suerte de deferencia o no sé si alianza o cercanía con la derecha. Yo quiero aclararlo, nosotros no tenemos ninguna alianza, ninguna deferencia particular con la derecha. Los que han puesto a la derecha dentro de la Convención Constitucional son los votantes de la derecha y los que han permitido, por lo tanto, que la derecha tenga un cupo en la mesa son las personas que están representando a la derecha. Perdón, y lo digo porque el mismo sistema de patrocinios, que no lo propusimos nosotros, que lo propuso la Lista del Pueblo y los movimientos sociales, que permitió, por ejemplo, que el señor Arancibia esté en la Comisión de Derechos Humanos, es el sistema que ha permitido que hoy día la derecha tenga una vicepresidencia. Alondra, ¿es así? No, eso es mezclar peras con manzanas. Lo que hicimos nosotros fue proponer un mecanismo de integración de las comisiones que sin duda tuvo un problema que ninguno de nosotros alcanzó a ver. Ninguna de las propuestas que se presentaron para la integración de comisiones, sabiendo que iba a haber una comisión de derechos humanos, previó la exclusión necesaria de los partícipes de la dictadura en ella, así que ahí hay una suerte de descaro, ¿no? Fue un error transversal, compartido, y yo espero que se remedie lo antes posible. Pero el mecanismo que nosotros propusimos es para la integración de las comisiones. Nosotros propusimos otro mecanismo para la elección de las coordinaciones. Las comisiones se componen por patrocinios, pero la coordinación se vota por mayoría absoluta. Y una pregunta, ¿te acuerdas que lo habíamos dejado pendiente? Tú decías que veían que Chile Digno, para la gente de sus casas, Chile Digno, es decir, el Partido Comunista con otros aliados, sí se habían plegado a las ideas o iniciativas que desde otros movimientos sociales hacían. Y no nombraste al Frente Amplio. Hemos votado muchísimas propuestas pero de movimientos sociales. Creo que la pregunta fue para mí. La pregunta fue para mí. ¿Cómo lo ve? Y la voy a responder. ¿Ve distinto? Yo, porque me la preguntaron a mí. Una cosa es votar, ¿no? En el hemiciclo, o bueno, las salas aledañas, no estamos repartidos en distintas partes. Una cosa es votar en conjunto, y por supuesto hemos votado en conjunto, de hecho en algunos momentos prácticamente toda la convención ha votado en conjunto algunas iniciativas, ¿no? Y otra cosa es desde dónde se proponen y desde qué reflexiones colectivas estamos abiertos a proponer cuestiones e iniciativas en conjunto. En qué punto estamos dispuestos, por ejemplo, a co-construir, podríamos decir, algunas de las mociones políticas que se han levantado y se han presentado, y lo cierto es que en ese plano no ha habido una construcción conjunta. Y quisiera solamente hacer un énfasis en que yo creo que esta última semana en la que se conformó la mesa ampliada también quedó demostrada una tensión entre quienes están dispuestos a repetir el guión de la transición respecto de la inclusividad que asume que la democracia es el entendimiento con la derecha, y quienes asumimos que la construcción democrática también pasa por la construcción de mayorías que se comprometen con un horizonte en común, y que eso también es construcción democrática. El tiempo va volando y aquí hay una diferencia respecto a si era correcto o no incluir a la derecha en la mesa. No la vamos a zanjar claramente en esta discusión, ¿no? Es evidente que hay distintos puntos de vista. Pero hay otro tema importante antes de que se nos vaya el tiempo. Después viene otro rato de debate para que evaluemos este primer mes. El ambiente de las funas, que no solamente ha sufrido Gabriel Boric, ha habido múltiples autoridades. Quiero su punto de vista, su declaración de principios respecto de eso que le pasó a Yasna Proboste, que le pasó a Gabriel Boric, que le pasó a convencionales de derecha, que en un momento también
la conoce más como la tía Pikachu, Joana Grandón. También ella denunció que en un minuto de la instalación también sufrió de alguna manera de un grupo reducido una agresión. Entonces, mi pregunta es, más que por las personas, ¿cómo ven ese ambiente? ¿Cómo ven el ambiente de la FUNA y qué les parece la FUNA como un método en la política? ¿Quién quiere abrir primero? Marco. Mira, yo estoy en desacuerdo con la FUNA. Una cosa, que como este ex Congreso Nacional es tan grande, si puedes hablar un poquito más Bueno, más que fuerte. yo hablo bajito, pero voy a tratar de hablar más fuerte. Por favor, que tenemos mucho eco. Yo estoy en desacuerdo con las FUNAs. A mí no me parece que tenga que existir un mecanismo de presión de esas características, pero hago un distingo. Una cosa es la FUNA y otra cosa es el legítimo derecho que tienen las organizaciones sociales de estar afuera de la Convención Constituyente exigiendo sus derechos. No, pero no estamos hablando de la manifestación, estamos hablando de la por eso, FUNA, pero- sea con pero- agresión de palabras o física. No, si no estoy de acuerdo con eso, no me parece. Yo creo en el debate de ideas, no en las FUNAs en ningún caso. Ok. Pero hago la distinción a propósito de que en los grandes medios de comunicación se tiende a homologar FUNA con la exigencia No sé, yo me hago social. cargo de mis equipos y nunca, ni en la pregunta ni en nada, estamos homologando una cosa con la otra. Estamos hablando de FUNA, Londra. Yo lamento en realidad escuchar a Marco plantearse así en abstracto, ¿no? Respecto de la FUNA, porque la FUNA tiene una historia en Chile, ¿no? La FUNA es un mecanismo de búsqueda de justicia en el país de la impunidad. La FUNA comienza contra los violadores sistemáticos a los derechos humanos, que son responsables de esas violaciones y que nunca recibieron condena porque la justicia nunca buscó establecer un marco de reconocimiento y sanción de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y por eso la consigna es, si no hay justicia, hay FUNA. Entonces lo que yo quiero como retrotraer a ese origen histórico es, ante esta imagen que tú planteas, que a mí me parece discutible, ¿no? Esta idea del ambiente de la FUNA, yo creo que lo que estamos viviendo es un ambiente de impunidad. Lo que estamos viviendo es un ambiente de violación masiva y sistemática de los derechos humanos, de terrorismo de Estado. Estuvimos hace un par de días conmemorando la Londra octava... ¿se justifica como parte de una FUNA? Yo no creo que la agresión física sea parte de una FUNA. No, te estoy preguntando. Si alguien dijera, como parte de mi FUNA, yo puedo incluso agredir a alguien, escupirlo, empujarlo, ¿te parecería que estaría dentro de lo que cabe? ¿O A mí no? me parece que eso desplaza el foco de lo que es la FUNA como herramienta política y que estamos, si lo que queremos condenar son las agresiones, condenemos las agresiones, pero situamos la FUNA como en su origen O sea, histórico eso no sería una FUNA, y en dices su tú. sentido histórico. Por supuesto que no, la Ya. FUNA es un mecanismo de búsqueda de justicia en un país de impunidad. Eso es lo que es. 30 segundos porque es justicia para Ignacio Churra y nos vamos a la pausa. Sí, no, yo respecto a la visión histórica de lo que es la FUNA como un método, digamos, de hacer algún tipo de reparación frente a violadores de derechos humanos, me parece que es un instrumento valioso. Ahora, yo ahí tengo que hacer una distinción, porque yo creo que la gente que ocupamos cargos estamos sujetos al escrutinio público, y si una persona en la calle nos encara y nos quiere plantear algo, decir algo, y si se eleva un poco la voz, a mí me parece que es posible. El límite es la agresión. Y por cierto la agresión física, y eso yo no lo voy a defender nunca, porque creo que particularmente un espacio como la Convención Constitucional tiene que estar libre de violencia y de presiones, y me refiero a libre de violencia del tipo que tú has nombrado, pero también libre de violencia institucional, que es una deuda tremenda que nosotros tenemos hoy en Chile. Vamos a volver con este tema y con más después de una pausa. Vamos a tener algo súper importante. Vamos a escuchar a mujeres presas que piensan, qué piensan los niños, qué mensaje les tienen para ustedes que van a trabajar en la Constitución. Bueno, eso y más al regreso, porque esto es Aquí se debate, Convención.
Y volvemos aquí, se debate convención. Ya estamos de nuevo en las afueras del ex Congreso Nacional Virtual junto a Juan Pablo Luna. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Mónica. Recordarle a la gente que es del Instituto Milenio Fundamento de los Datos y en plataforma Telar, que nos ayuda con toda esta información. Hoy día queremos monitorear ya no lo que ocurre adentro, sino lo que ocurre con la comunidad. ¿Cómo están recibiendo este proceso constituyente, Juan Pablo? Y por eso, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre niños. ¿Qué niños son? Son niños que participan de un programa La Tarde Protegida en un campamento de Antofagasta y que están trabajando con la Fundación Recrea. Vemos de inmediato entonces, porque queremos saber qué les gusta, qué no les gusta, de dónde viven y cómo sueñan además este país del futuro que quieren construir. Veamos entonces que se despliegue, ahí está. Lo primero, veamos estos niños, ¿qué les gusta, Juan Pablo, cuando vemos esta nube? ¿Cómo se llama este concepto, esta nube de palabras? Es una nube de palabras y son las palabras que aparecen más frecuentemente en el discurso y en los dibujos. Ellos lo que hicieron, son niños de 7 a 12 años, lo que hicieron fue dibujar, en primer lugar, qué era lo que les gustaba de su barrio. Mira, les gustan los amigos, mi casa, la biblioteca, los parques. Este programa en el que participan, La Tarde Protegida. El programa en el que participan muchos bienes públicos. Algo que es importante de tener en cuenta respecto a los niños es, ¿y por qué nos fijamos en los niños? Es que cuando hablamos con los grandes, en general, en nuestros focus groups, en nuestros trabajos cualitativos, en general los papás y las mamás hablan del proceso constituyente asociado al país para sus hijos, ¿no? Y por eso nos fuimos a preguntar a los niños cómo querían esos hijos que fuera ese país, ¿no? que fuera ese país. Y eso es lo que les gusta entonces, pero veamos también qué no les gusta, porque está la parte positiva, pero revisemos una siguiente nube de palabras entonces con cuáles son las cosas que no les gusta de dónde viven. Y ahí vemos cosas bien concretas, ¿ah? Sí, son cosas que de alguna manera aparecen asociadas al debate constituyente, ¿no? La basura, el tema medioambiental. Mira, los perros abandonados. Los perros abandonados. ¿Qué es la forma también de acercarse de ellos más concreta a la ecología? Ruidos molestos, basura, los perros abandonados. También temas de seguridad, las peleas. Los ladrones, dice ahí. Los ladrones, sí. Los ladrones, no les gustan los ruidos molestos también, contaminación acústica, la basura en el barrio. Hay hartas cosas. Los adultos también con malas actitudes. También se ve que eso, como las cosas actitudinales también les molesta, ¿no? También. Y vamos a ver que en el país que sueñan es un país sin abusos, por ejemplo. Sin abusos de distinto tipo, digamos, pero antes que veamos eso, tienen que ver con esto que veíamos. Quisiera volver a esta nube, a ver si nos pueden ayudar y volver a desplegar a pantalla completa las cosas que no les gustan. Podemos verla nuevamente para que la gente que está en sus casas pueda leer estas cosas que les molestan, porque básicamente son, los que no les gustan, son justamente las cosas a las que debieran abocarse de alguna manera en una forma más sistémica los constituyentes. No poder salir a jugar tiene que ver también con la seguridad, Juan Pablo. Las personas malas y groseras, las peleas y también el entorno, la tierra y piedra de las calles. Ese es el entorno, el frío. La basura, los perros, sí. O sea, es un entorno bastante hostil en el que viven buena parte también de los niños de nuestro país. Y si veíamos la primera imagen, lo que había como cosas positivas eran cuestiones comunitarias, ¿no? Los parques, la biblioteca, las canchas. Bienes ¿no? públicos. Bienes públicos. O sea, uno ahí tendría al tiro vías de fortalecer o de mejorar lo que no les gusta a través también de lo comunitario, de lo público, ¿no? Exactamente. Revisemos ahora, ¿qué país sueñan estos niños? Veamos qué país están planeando, querrían que los adultos se encargaran de construir. ¿Qué cosas destacan aquí? De nuevo, aparecen cuestiones medioambientales, el problema de la basura, que es muy presente, digamos, en el lugar donde ellos habitan. Son niños, muchos de ellos son nuevos chilenos, son niños hijos de papás y mamás migrantes. Aparece fuertemente el tema de la igualdad, el tema de la no discriminación, el tema de que todos somos iguales y seamos iguales en Chile. También aparecen temas como el abuso sexual, ¿no? A tan temprana edad también aparece bien presente como cosas a evitar en el país que sueña. Vamos a tratar de ver nuevamente en detalle este país que sueñan, a ver si nos podemos acercar nuevamente para darle una segunda oportunidad que nos están viendo en sus casas, de que revisen esto. Fíjate que me llama la atención la igualdad como un eje, ¿eh? Porque aparte de la igualdad para todo está amarse a sí mismo, está no al machismo, sin homofobia. O sea, hay ejes sin racismo, por ejemplo. Y también hay otra cosa que me parece bien interesante, la ecología también está muy presente. La ecología es un eje transversal.
O sea, las nuevas generaciones vienen con esos temas muy presentes, ¿no? Sí, y son temas que, dado el resultado de la elección de convencionales, también están muy presentes y van a estar muy presentes en la convención. Porque hay muchos representantes de grupos ecologistas y lo otro, fíjate que me llamaba la atención, tampoco en ese país que sueñan le cargan la responsabilidad a otros. Ellos tienen en ese país que sueñan altas actitudes de las cuales se hacen cargo. Ser un buen niño, no ser violento. Ser solidario, respetar. O sea, ellos se hacen cargo, parecen futuros ciudadanos, ojalá bien activos. Pero no fue lo único que ustedes monitorearon y que siguen monitoreando a través de estos paneles de escuchas que hemos dicho son intencionados. Pero antes de eso, mira lo que apareció en pantalla. Ustedes lo están viendo también en sus casas. Ya les vamos a contar de qué trata. Solo les voy a adelantar que preparen su celular, lo abran en cámara de fotos. ¿Para qué y por qué? Después les vamos a contar de qué trata este código que está aquí, ese código QR. Ya se los vamos a contar. Por mientras, preparen sus celulares. Yo tengo aquí el mío. Y ya les vamos a contar. Juan Pablo, también escucharon, hemos dicho, paneles intencionados, no son encuestas, son focus group muy intencionados en quienes menos son escuchados, y en este caso, ellas. ¿Qué mujeres escucharon? Mira, nosotros estamos presentando y están en la página web buena parte de los resultados de los cuales vamos a hablar ahora. Estamos socializando resultados de encuestas, estos sí son encuestas, a 4 grupos de mujeres. Uno perteneciente a la Red de Acción Carcelaria, son mujeres privadas de libertad en 4 regiones del país. Un grupo de la Fundación Recrea, las mamás de estos niños de los cuales acabamos de ver sus actitudes y sus expectativas. El grupo Tremendas, que son niñas y adolescentes. O sea, son realmente tremendas, son chorísimas, chorísimas. Y muchas yo creo que en sus casas ya saben quiénes son. Ok, hubo 2 temas sobre los cuales se hicieron 2 cosas. Una encuesta y otro que vamos a hablar más en específico, un focus group. Y quiero preguntarte lo más relevante de la encuesta mientras desplegamos también esa gráfica que tiene que ver con 2 temas. 1, la política y 2, el proceso constituyente. ¿Qué es lo más relevante, Juan Pablo? Mira, respecto a la encuesta, pueden entrar a la página web y ver los resultados de los distintos paneles, están publicados. Lo que hicimos acá es una dinámica de focus group también en Antofagasta con mujeres pobladoras de un campamento de Antofagasta. ¿Y qué piensan de la política? Y les preguntamos por la política, en primer lugar. Y lo que ven ahí es un esquema donde tratamos de reflejar cuáles son las conclusiones de nuestro estudio cualitativo. Y lo que vemos es lo siguiente. Por un lado, un nivel de rechazo y de lejanía con la política tradicional. Eso lo sabemos. ¿sí? Pero por otro lado, algo que nos llamó la atención y que nos parece interesante es también una segunda pata que tiene que ver con una visión positiva de una nueva política, ¿no? Entonces, no solo hay desapego con la política tradicional, sino que hay una visión bastante esperanzada de una nueva política que se espera sea diferente a la política tradicional. Nueva en cuanto a actitudes y parece que nueva en cuanto a quienes la ejercen. Pero me parece súper relevante lo siguiente que vamos a ver. Miremos entonces la conclusión respecto del proceso constituyente. Veamos qué emociones a estas mujeres le está provocando el proceso constituyente. Yo veo al tiro 2 que llaman la atención porque están en rosado: esperanza y fe. El proceso constituyente genera esperanza y fe, pero hay algo súper importante, digamos, de este gráfico que nos gustaría mencionar. Ahí arriba aparece Elisa Loncón. ¿sí? Elisa Loncón estuvo sujeta a una serie de controversias esta semana. Para estas mujeres, la elección de Elisa Loncón aparece como un símbolo de que la constituyente tal vez empiece a funcionar de forma diferente que como funciona la política tradicional. El fraseo es: si eligieron a Elisa Loncón, quiere decir que tal vez empiecen a cambiar las cosas en Chile y que la constituyente no funcione como funciona hasta ahora la política tradicional. Vemos distintos temas aquí en esta gráfica, que es la conclusión en el fondo de estas emociones que le genera el proceso constituyente. Ahora, la figura de Elisa Loncón, que no quiere decir por eso que no vaya a estar expuesta a escrutinios, vamos a seguir conversando de ella y todo, pero es porque es mujer, porque es de un pueblo originario. Esas son cosas muy poco usuales dentro de nuestros y nuestras representantes, ¿no? Así es. Y en el gráfico anterior veíamos como caras nuevas, ¿no? Y ellas enfatizaban, digamos, la necesidad de caras nuevas. Y aquí, cuando hablamos de la constituyente, inmediatamente aparece el nombre de Elisa Loncón
como el símbolo de lo nuevo y de la promesa de una nueva política. Y para cerrar entonces, los temas que les parecen o que les van generando más importancia, aparte de que ellas ven esperanza, ven fe, creen que se puede crear un futuro distinto para sus hijos, para estos hijos de los cuales hablamos hace un rato. ¿Cuáles son los temas más relevantes que están reflejando aquí en esta gráfica? Yo te digo uno que veo de inmediato, que es el agua. El agua, temas medioambientales nuevamente, derechos sociales. ¿Sí? Yo diría que esos son los temas que siguen estando presentes en el imaginario del territorio respecto a los cambios que se esperan de la Constituyente. Juan Pablo, para cerrar, quiero que vayamos a esto que hemos tenido un poco en suspenso, que es este famoso código QR que ha aparecido en pantalla. Ahora sí, usted en su casa, tomen su celular, pónganlo en la función de cámara fotográfica y acérquenlo, sí, acérquenlo a este QR que tienen ahí. Si lo ponen al frente, les va a aparecer, porque para algunos, para los millennials y los centennials esto es obvio, pero para otros que tienen y que tenemos más edad no es tan obvio. Acercan el celular entonces a la pantalla y les va a aparecer un link hacia, si están conectados a internet obviamente, ¿hacia qué, Juan Pablo? ¿A dónde van a poder entrar? Van a poder entrar a un formulario muy cortito donde pueden dejar sus datos. Y con esos datos nosotros los vamos a contactar. Esto no es inmediato. Les vamos a mandar un mensaje para incorporarlos a una de nuestras encuestas, ¿no? Y para que de alguna manera empiecen a participar en este sondeo de la fuera de la Constituyente que nosotros vamos a estar haciendo acá y hacer sus opiniones pesar en el debate. Eso es lo que queremos, a invitarlos a que sean, además, activamente a través de este código que están viendo ahí, a través de ese código maravilloso que nos puede ayudar a que ustedes sean parte activa y fiscalicen también el proceso y se hagan parte de él, aparte de lo que siempre hemos dicho, www.plataformatelar.cl. Toda esta información que hemos revisado está ahí. Además tenemos, y este es un anuncio que nos reclamaban, digamos, en redes sociales después del programa del otro día, una versión actualizada y mejorada del gráfico que presentamos del adentro de la Constituyente. Separaron lo que nos habían pedido, ¿no? Separamos. La Prodignidad. Y tenemos un en Frente video. Amplio y PC, en el fondo Chile Digno y Frente Amplio. Así es. Y además es súper interesante lo que está pasando en el tiempo. Al sumar más votaciones, las coaliciones empiezan a moverse un poquito de formas interesantes. Habíamos visto este grupo de la derecha, en el fondo, muy aislado y muy solo. Si quieren saber si sí o no qué pasó, bueno, cómo se movieron las votaciones, entra a www.plataformatelar.cl. Juan Pablo, muchísimas gracias. Espero que yo estoy un poquito congelada, así que me voy a ir para adentro a conversar con los convencionales. Muy bien, yo me voy a la casa a la estufa. Muchas gracias. Y vamos de inmediato entonces hacia adentro de la convención a conversar con nuestros tres invitados. Estaba afuera, ni les digo cómo estaba afuera del ex congreso, pero aquí está mejor. Me puse la mascarilla de nuevo para cumplir con las normas sanitarias, ya no estamos al aire libre ni a 1 metro. Alondra, de lo que escuchamos y lo que vimos, ¿qué te llamó más la atención de lo que los niños, las mujeres dijeron que vieron y que esperan además del trabajo de todos ustedes? Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes, más bellas que se ha planteado en este proceso y que afortunadamente quedó también consagrado en las comisiones que levantamos provisorias, es que quienes están atentos en el desarrollo de este proceso no son quienes en los últimos 30 años nos hemos imaginado como los actores de la política, ¿no? Y es ver que son los niños, las niñas, los que desprenden de sus condiciones inmediatas de vida las orientaciones sobre el mundo en el que quieren vivir, el país que quieren construir, que se tenga la posibilidad de que haya una voz protagónica en primera persona, ¿no? De las mujeres privadas de libertad, en este caso, son en todos los sentidos un aporte, ¿no? Y permiten profundizar lo que hemos llamado nosotros una participación popular, no solo una participación ciudadana en los cánones en los que los hemos entendido siempre, sino una participación de los sectores históricamente excluidos de la deliberación, que hoy día es una deliberación muy, muy sensible, ¿no? ¿Cuál es la vida que tenemos y cuál es la vida que queremos tener? Ignacio, también Marcos, Alondra, les quiero contar además que aquí hay un trabajo de 150 profesionales, desde la sociología, economistas, periodistas, gente experta en inteligencia artificial,
gente que va a los paneles, a los territorios a escuchar a todos estos grupos. Tenemos grupos de empresarios, paneles de escucha, de mujeres, tenemos de niños, de gente en las cárceles, migrantes, ya los van a ir conociendo a lo largo de la semana. Hay 6 universidades comprometidas y otras instituciones más para que sepan también del trabajo que hay y queremos ser puente entre ustedes, la ciudadanía, toda la tecnología que hay al servicio. Ignacio, ¿qué te llamó la atención a ti? No, yo encuentro fantástico el sistema. Creo que hoy día una de las cuestiones que la sociedad nos demanda y nos demandamos como sociedad es empezar a dialogar, a escucharnos y, tal como decía Alondra, empezar a permitir que los espacios de deliberación y de decisión, los espacios de toma de poder, empiecen a ver otros rostros, ¿no? otras visiones de mundo. Y me quiero detener mucho en lo que decían los niños en 2 temas. En ecología, estamos hoy día en julio con, no sé, 20 y tantos, casi 30 grados de calor. Creo que da cuenta de un problema profundo que estamos enfrentando, probablemente el problema más grande de época, y el tema de la no violencia y del no maltrato. Marcos, quiero llevarte a uno de los puntos que se hablaban en este panel de escucha, la figura de Elisa Loncón, y quiero llevarte a la contingencia, porque ha habido una discusión a raíz de una entrevista que ya da en el cuerpo de reportaje El Mercurio, que en CNN siempre citamos a la fuente, en que ella se le dice si llamaría a quienes han tomado las armas en la Araucanía a dejarlas y apostar por otros métodos. Ya dice, yo no tengo la categoría de Mandela. Y desde al día siguiente, desde Chile Vamos, estoy simplificando y reduciendo la discusión para quienes no saben, le dicen que eso de alguna manera es negarse a condenar el uso de la violencia. Yo respondo a eso, si me permite también decir algo respecto a los niños y las mujeres. A mí me parece muy potente que los niños tengan conciencia sobre la dignidad y la calidad de vida integral. Es muy potente. Dentro de las afirmaciones espontáneas estaba vida sin abuso sexual, libre del abuso sexual, medio ambiente, ruidos molestos. O sea, tienen conciencia de una dignidad que no está presente en el Chile presente y que por lo mismo es muy importante que esté. Y respecto a las mujeres, que se reconozca esperanza y fe en la Convención Constituyente, también ilustra por qué la derecha está tan empeñada en denostar la Convención Constituyente en términos de cotidiano e imagen simbólica. Dicho eso, yo creo que las palabras de Elisa Loncón lo que de alguna manera problematizan es que en la Araucanía lo que hay es un conflicto político de magnitudes históricas y que tienen su origen en un dato de realidad que no hay que olvidar: la expropiación ilegítima de las tierras de las comunidades mapuches. Porque la dictadura, incluido en ello Ponce Lerú, se dedicó al inicio de los años 70 a expropiar las tierras que fueron legítimamente adquiridas por las comunidades mapuches en el contexto de la reforma agraria. Y los gobiernos de la concertación, en lugar de adoptar una política direccionada a restituir tierras en la magnitud que correspondía, se dejaron asimilar el discurso de criminalización. ¿Ustedes fueron parte de la nueva mayoría? Yo fui de la nueva mayoría, no del gobierno de la concertación. Sí, por eso dije nueva mayoría. Y fui precisamente una voz disidente, como pueden ver digamos, en la prensa de la época, respecto de que no estuve nunca de acuerdo con la estigmatización, con la persecución a partir de la criminalización, ni por cierto del uso de la ley de seguridad, de la ley nunca estuve de acuerdo con la ley de seguridad interior del gobierno. Estado y enfrenté posiciones al interior del gobierno que tenían que ver con la dignidad del pueblo mapuche. Y con el uso de la ley antiterrorista, por ejemplo, y en por ese lo gobierno. mismo, creo que las palabras de Elisa Loncón son legítimas. No se les puede exigir al pueblo mapuche que desista de su derecho a recuperar tierras en este contexto. No se le puede pedir y no hablemos de el pueblo mapuche, pero a quienes han decidido tomar armas no se le puede pedir, no se les puede decir que hay otro método. Es que no está claro, y yo quiero ser bien claro. Yo creo que en la Araucanía operan grupos de ultraderecha. Yo no creo que las acciones del pueblo mapuche remitan a la violencia que señalan los medios de comunicación o que señala el gobierno. No me estoy haciendo cargo de los medios, Marcos. Quiero abrir un debate de... hay grupos también hay grupos mapuche que también han reivindicado el uso de armas y el uso de la violencia. Y lo que estoy llamando a la discusión aquí es que me den su postura a favor o en contra de decirle... Pero abundan mucho más los montajes hacia el pueblo mapuche pero yo estoy preguntando que la reivindicación armada. Me da lo mismo si es un grupo de extrema derecha
o si es un grupo del pueblo mapuche, sabiendo que son grupos y que hay otros que no están en el fondo en esa postura, si el uso de la violencia es o no legítimo. ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? Ignacio. También Sí. Alondra, después damos la palabra de nuevo, Sí. Marco. Mira, Mónica, yo creo que efectivamente el conflicto en el Wallmapu es un conflicto que tiene su origen desde la colonia, desde la apropiación, la expropiación de territorio a las comunidades mapuche, una violencia sistemática que replicó el Estado chileno y que ha replicado durante muchos años, y eso ha producido un escenario actual en el que cuesta mucho distinguir qué es qué, ¿no? Hay efectivamente violencia, sabemos que hay guardias privados de las empresas forestales, sabemos que hay grupos aparentemente delincuencia común, incluso vinculada al mundo del narcotráfico, lo han acusado las propias comunidades mapuche. Entonces, a mí me cuesta mucho decir, ¿no?, y hacer como una condena transversal, porque siento que en ese enunciado uno estuviera como señalando que la lucha y la legítima demanda de la recuperación de los territorios por parte del pueblo mapuche es, en esencia, una cuestión de orden violenta, ¿no? Pero entiendo tu punto, pero no es lo que se ha pretendido con la pregunta. Hay que revisarlo en más Alondra. detalle, hay que revisarlo más detalle. Cuando una comunidad recupera un territorio que le ha sido arrebatado Se nos va volando el tiempo, históricamente. Ignacio, quiero dar la palabra a Alondra. Alondra, con este tema, y después se los dejo lanzado de inmediato porque quiero que me digan si ustedes tuvieran que evaluar en un concepto el mes, ¿cómo lo evaluarían? Y cuándo se empieza después, a ver si se va a alcanzar en septiembre ya a tener el reglamento para empezar con otros temas que tienen temas, Alondra. Sí, a mí me parece que las declaraciones de la presidenta Elisa Loncón tienen un valor sustantivo, ¿no? Y es que, nuevamente, escapan, como lo han hecho en general sus declaraciones, escapan al guión, ¿no?, de lo que se espera que digan las autoridades públicas. De hecho, eso es lo que le reprochan de parte de Chile Vamos, de estos personajes que han sido particularmente vociferantes, además, en la convención, que son Zúñiga y Montalegre, en fin. Porque lo que ella se niega a hacer, y esto es muy interesante el efecto político que tiene, ¿no? Ella lo que se niega a hacer es a sostener el discurso de la condena de la violencia, así en abstracto, ¿no? Ella dice, yo no voy a plegarme a ese discurso porque, dice básicamente, ¿no?, y aquí esta parte no se lee, porque ella sabe la violencia que se ejerce contra las comunidades, contra la infancia mapuche, y esa violencia que no tiene contrapeso, que es una violencia impune, permanente, sistemática en todo caso, y ella lo cotidiana justificó en que su la rol vida. era otro hoy día. ¿Ah? Eso, para ser fiel a sus palabras, lo que ella dijo que su rol era otro hoy día. Se No, nos va a ir dijo varias volando. cosas, pero lo último que quería decir es, hablamos Perdón. de eso y no estamos hablando, por ejemplo, de que los carabineros que se desplazaron al sector donde estaba Pablo Marchán fueron desplazados por el camión de la Forestal Mininco, ¿no? Es decir, hay un rol del Estado en esa violencia y eso es lo que remarca Elisa Loncón, ¿no? Ok. Ella dice, el Estado criminaliza al pueblo nación mapuche. Ojo. Y precisamente por eso yo no me voy a dirigir desde el lugar de la Ojo, a mí no me condena. gustan en general, me hago cargo yo esto que les voy a decir, las generalizaciones, porque lo que queremos es un debate abierto en que se hable de todo, se hablen de... Y cuando les pregunto si condenan o no la violencia, estamos hablando, no estamos asociando la causa mapuche a la violencia, jamás lo hemos hecho. Pero, ¿sabes qué? No quiero que se nos pase el tiempo sin algo súper relevante. ¿Cómo evalúan este primer mes de la convención? Y si ustedes creen que da el tiempo para que en septiembre esté listo el reglamento y empiecen con la cantidad enorme de temas, de otros contenidos de redacción de la Constitución. ¿Da o no das los plazos, Marcos? ¿Cómo evalúas el mes? Y si da o no da el plazo para en septiembre tener listo el reglamento. Anterior. El pueblo mapuche fue despojado ilegítimamente de sus tierras y le asiste el derecho a defenderse frente a la agresión militarizada del gobierno del presidente Piñera, que es sistemática y permanente. Dicho eso, yo ¿Defenderse valoro... con armas? ¿Ah? ¿Defenderse con armas? Defenderse con movilización social, como lo han hecho. No, una cosa es con movilización social, otra cosa es con armas. No con movilización social. Ah, ok. Pregunta, Ya. ¿el mes y si El mes. alcanzan en septiembre o no El va a tener mes. listo el reglamento? Es una apuesta, nadie sabe lo que va a pasar.
¿Cómo lo vislumbran? No, yo creo que ha sido un mes laborioso y productivo. No obstante los obstáculos y la negligencia con la que el gobierno del presidente Piñera dejó el inicio de la Convención Constituyente. No existe la infraestructura suficiente, no existe la conexión telemática al inicio de la Convención Constituyente y pese a ello se ha trabajado con mucho esfuerzo. Expectativa, que terminemos durante el mes de agosto los respectivos reglamentos que nos fijen las normas de funcionamiento para el debate de fondo en el mes de septiembre, es decir, las normas constitucionales. Ignacio, ¿crees también que alcanzan en septiembre el reglamento para empezar, en agosto, para en septiembre empezar con temas de contenido constituyente? Yo confío que sí, yo creo que sí, y quiero aprovechar en 2 segundos, Mónica, de contarle en mis 10 segundos que tengo de intervención a la gente todo lo que hemos hecho, ¿no? Hemos instalado la mesa directiva con una vicepresidencia y una presidenta, hemos ampliado la mesa a 7 nuevas vicepresidencias, hemos votado más de 100 veces diferentes articulados para conformar las comisiones, hemos formado 8 comisiones, hemos conformado un comité exterior de asignaciones, hemos avanzado muchísimo en estas 4 semanas. Y quiero hacer una mención a una cuestión que hicimos un grupo de organizaciones del mundo de la cultura esta semana a propósito de los temas de fondo, que fue precisamente entregarle a la Convención Constitucional y particularmente a Elisa Loncón y al vicepresidente Jaime Baza una carta pidiendo una comisión especial que trate y que ponga en el centro el tema de la cultura en la Convención Constitucional. Alondra, ¿también crees que en septiembre está listo el reglamento? Bueno, yo soy parte de la comisión de reglamento. Por algo te lo pregunto al final a ti, porque yo no quiero menospreciar ninguna comisión, la de ética tiene un tremendo tema, no sé si va a llegar el tema Arancibia también allá, pero reglamento tiene una tremenda responsabilidad, sobre todo en agosto, están a presión. Sí, bueno, yo estoy muy emocionada porque estamos desarrollando las audiencias públicas, se inscribieron 128 organizaciones, 29 quedaron fuera de plazo, pero tenían todo para exponer. Vamos a procurar recibir igualmente lo que han elaborado y yo creo que es bien posible que con este ritmo de trabajo y con toda la dedicación que le estamos poniendo, podamos ir construyendo además un reglamento que no se piense desde las alturas de los expertos, sino que pueda recoger y devolver todo lo que ha sido volcado por las organizaciones sociales. Si a mí me preguntaras, que me imagino que también es algo que puedo responder, ¿cómo evaluaría este mes? ¿No? Yo al menos lo evaluaría con una primera palabra que es la irrupción, ¿no? Han irrumpido sectores que habían estado al margen de la política transicional, hemos irrumpido los sectores populares, feministas, plurinacionales y se han instalado mínimos democráticos que son sumamente relevantes. La paridad sin techo, la plurinacionalidad, la descentralización para el quehacer de toda la Convención Constitucional, la declaración por la libertad de los presos y presas políticas, la desmilitarización de Gualmapu son señales de que estamos ante un nuevo momento en la historia política de nuestro país que tenemos que hacer avanzar contra toda resistencia que se pueda ir presentando, ¿no? Se nos acabó el tiempo, quiero agradecer especialmente a los 3 que hayan estado acá en Aquí se debate Convención. Es el primer programa de la televisión dedicado 100% a la Convención Constitucional. Para nosotros como medio de comunicación es muy importante ser puente también entre ustedes, la gente en sus casas y todo este panel, estos paneles de escuchas que vamos a tener, las redes sociales y todo aquello. Y también contarles que hoy día, por ejemplo, pueden ver aquí a 3 miembros que se podrían calificar de oposición al gobierno. Otras veces podemos ver a 3. No vamos a tener la lógica clásica porque podemos ver en otra discusión si el tema es, por ejemplo, la derecha, la centro derecha. Pueden haber 3. O sea, todo se va a mezclar aquí porque la idea es ir tocando los temas semana a semana y proyectando lo que viene. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Mónica, y decir brevemente que nos vamos a encontrar en la Prodignidad, que vamos a superar nuestras diferencias, vamos a seguir trabajando en conjunto. Hay que profundizar el debate. Vamos a ver entonces si se cumplen las expectativas, si se encuentran o no se encuentran. Muchas gracias por haber venido a nuestro ex Congreso Nacional Virtual y a ustedes en su casa. Sigan participando, sigan fiscalizando, sean ciudadanos activos de esta discusión. Y ustedes lo saben, aquí se debate Convención cada lunes a las 22:30 en CNN Chile. Chau.